Bueno, la legislación argentina divide la propiedad de la tierra como superficie de lo que hay debajo de la tierra, que sería el yacimiento mineral. Por la legislación argentina, el propietario de la tierra, el dueño de un campo, por ejemplo, no necesariamente o casi nunca es propietario de lo que hay debajo. El propietario de lo que hay debajo, que sería la mina, en su momento cuando se explote, hablamos del yacimiento mineral, es el que lo descubre. Aquel que descubre un yacimiento es dueño de ese yacimiento, aunque la tierra, la superficie sea de otra persona. Es más, el superficiario tiene la obligación de dejarlo al dueño del yacimiento que explote, dejarlo entrar en su propiedad para que explote el mineral. Eso por la legislación argentina. Hay un propietario primitivo, podríamos decir así, primario, que es el Estado. Hasta la reforma constitucional de 1994, todos los recursos minerales eran en propiedad originaria del Estado Nacional. Luego, ese propietario original, que es el Estado, otorga la propiedad por ley al que descubre el yacimiento. Pero en el año 94, cuando se reforma la Constitución nueva dice que el titular primario del recurso mineral son las provincias. Esto trae un problema de inconstitucionalidad, a mi entender, del Código Minero, que es un código viejísimo de 1800 y pico, que fue reformado en la época de Menem, que prohíbe al Estado explotar los recursos minerales y obliga al Estado Nacional, estamos hablando de 1991-92, antes de la reforma constitucional, obliga al Estado Nacional a dar en concesión y en propiedad, en realidad, al que descubre un yacimiento para que el descubridor lo explote o lo venda. Cuando se reforma la Constitución en 1994 y la nueva Constitución dice que los recursos minerales son de las provincias y no de la nación, esta disposición del Código Minero queda inconstitucional, porque es como que el Estado Nacional está regalando un recurso que no es de él, porque ahora es de las provincias. Entonces, este es el artículo 8 o 9, no recuerdo, del Código Minero. Por lo tanto, ahí hay un problema legal serio que todavía nadie planteó, pero que habría que pensar, ¿no? Hay que tratar siempre de manifestar distintas oposiciones y distintos intereses incluso de la comunidad o del propietario del suelo o de quien sea, para manifestar que hay usos prioritarios del agua para evitar de que a una empresa minera se le vaya a conceder el permiso de agua. Eso es lo más importante. Después, ellos tienen, de acuerdo al Código de Minería, tienen obligación de notificar a los propietarios o a los que tengan derecho sobre el suelo cuando se va a realizar un proyecto minero. Es decir, antes de hacer los trabajos preliminares, que suelen llamarse cateos y prospecciones, y después también exploraciones, son las actividades previas a la explotación. Cualquiera de los trabajos preliminares que se hacen en un yacimiento, hay que notificar a las personas que pueden tener derecho sobre la tierra, sean propietarios, sean ocupantes o sean arrendatarios, ¿no? Entonces, normalmente se les hace una notificación y en algunos casos les conceden 20 días y en otros casos les conceden 30 días para manifestar su oposición. Bueno, ese es el momento en que hay que manifestar una oposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la persona tiene algún proyecto incompatible con la minería, puede ser la crianza de especies, por ejemplo, de guanacos, o produce miel, o tiene agricultura orgánica, o cualquier tipo de actividad que sea ambientalmente contradictoria con la minería, tiene que manifestar su oposición y tiene que presentar pruebas y ofrecer peritos y tiene que, digamos, hacer una contestación escrita en tiempo y forma y después defenderla. La autoridad de aplicación después le da un plazo para oír ambas partes y tomar una resolución. Pero en estos casos también es muy importante cuando se notifica a un vecino, que los demás vecinos que se encuentran, digamos, que son linderos, también sean solidarios y se movilicen manifestando su oposición, porque un proyecto puede afectar un campo o una estancia, por ejemplo, y puede afectar a toda una región que está alrededor. Entonces, si los demás vecinos también se mueven y hay varias oposiciones, entonces es más fuerte, digamos, la resistencia y finalmente se puede evitar la entrada de una empresa minera. Después, otra cosa que ocurre es que a veces las empresas entran sin permiso, que esto es lo más común, ¿no? Sobre todo en lugares donde vive poca gente, donde hay poca población,
Y bueno, esto es lo que hay que evitar de todas maneras, hay que denunciarlos penalmente y desde ya hay que impedirles la entrada de cualquier manera, ¿no es cierto? Porque ellos tienen la obligación de pedir autorización al particular y además tener un permiso oficial de la provincia, ¿no es cierto?, antes de entrar en cualquier territorio. La legislación que protege el ambiente puede ser tanto nacional como provincial como municipal. La Constitución establece que las leyes nacionales pueden poner un piso mínimo de protección para el ambiente, las provincias pueden agregar más protección y los municipios pueden agregar más protección todavía. Por lo tanto, no hay ninguna colisión de normas entre las leyes nacionales, provinciales y disposiciones municipales en cuanto a protección del ambiente. Esto lo digo porque la famosa Ley 5001, que prohíbe la minería en la provincia del Chubut, a veces es entendida como una ley de prohibición de una actividad económica y entonces se la critica. En realidad no es una ley de prohibición de una actividad económica, es una ley de protección del ambiente, que para proteger el ambiente restringe el desarrollo de determinada actividad contaminante y perjudicial. Y eso es perfectamente posible porque la provincia puede hacerlo y no podría, por ejemplo, la provincia prohibir una actividad, porque la actividad comercial o industrial es prerrogativa del gobierno nacional. En cambio acá no lo está haciendo por la actividad en sí, lo está haciendo para proteger el ambiente y eso es atribución de la provincia. Lo mismo el municipio, cuando el municipio de Esquel y muchísimos municipios de nuestra zona dictan ordenanzas declarando municipio no tóxico, declarando prohibición de determinadas actividades en protección del ambiente, están actuando constitucionalmente dentro de sus atribuciones y es perfectamente legítimo. Después las otras herramientas que hay cuando ya los proyectos son hechos consumados, que están avanzando y no se los puede detener, lo importante es el amparo ambiental. El amparo ambiental es una herramienta muy útil que la hemos utilizado acá reiteradas veces. Nosotros en el emprendimiento Esquel, una de las herramientas legales más fuertes que tuvimos fue el amparo, que lo presentamos en diciembre de 2002 y que en junio de 2003 tuvo una sentencia a favor del juzgado civil, deteniendo prácticamente en forma definitiva el proyecto. Si bien la empresa apeló varias veces, la causa llegó incluso hasta la Corte Suprema, pero siempre tuvimos fallos favorables y básicamente no se cumplían los recaudos técnicos y ambientales y sociales, ¿no es cierto?, que necesita un proyecto. Así que el amparo ambiental es una muy buena herramienta y bueno, y hay que trabajar, ¿no es cierto? Es un juicio urgente, pero que exige también una acción muy persistente y bueno, lo ideal es que lo hagan varias personas, ¿no es cierto?, varios vecinos y si es posible varios abogados, porque las empresas normalmente tienen grandes estudios jurídicos que trabajan, tienen una vasta experiencia y es muy difícil litigar. En el caso nuestro tuvimos que litigar contra el municipio, contra la provincia y contra la empresa minera, ¿no?, los tres, y bueno, conseguimos un fallo favorable. Pero también es importante que las acciones judiciales estén acompañadas por la movilización popular, eso es lo más importante. La información, la difusión y la movilización, la resistencia en la calle, en las redes sociales, eso es lo más importante, ¿no? Porque sea lo que se llama también la concientización de la gente, ¿no?